El feminismo es la revolución más importante que ha existido y lo es porque abarca la mitad de la humanidad. Empieza sin manuales, empieza justamente por la rabia, nos dice Isabel Allende, y de ahí para adelante. Isabel Allende es la autora en español más leída en todo el mundo y tiene razón en esto que dice, porque muchos son los pendientes que tenemos con las mujeres y el principal, garantizar su seguridad. Así es, Javier, porque es importante destacar que aun cuando hay avances sociales, políticos y tecnológicos sumamente importantes, en pleno siglo XXI, según la CEPAL, América Latina es la segunda región del mundo con mayor número de feminicidios y México, nuestro país, se coloca dentro de los 10 primeros lugares de incidencia de este delito. Así es que sobre estos y otros feminismos platicaremos con la académica y escritora Irmgard Emelhans. Nuestro compañero José Meléndez dará cuenta de las mujeres guerrilleras. Así es, Javier, y tendremos también la crónica de esta marcha del 8 de marzo con nuestra compañera Norma Guzmán y, por supuesto, la entrevista con estas voces femeninas y feministas más importantes hoy por hoy en México. Desde luego, desde este maravilloso Centro Cultural Elena Garro, así es que le invitamos a que nos acompañe a continuar con la X en la frente. Dice la activista británica Jessie Phillips que la violencia contra las mujeres y las niñas comienza y termina con la censura. Todas las formas de violencia contra la mujer dependen del silencio. El silencio es el gran cómplice. Tiene razón. Tener voz, expresarse con libertad no es solo un derecho, sino un medio poderoso para defender otros derechos. Por eso la nueva ola del feminismo sale a las calles con estruendo. Callar no es una opción. Tener voz es un elemento central para erradicar las distintas formas de violencia contra la mujer. Es construir un espacio político que les había sido negado. Es por eso que las escritoras, al expresar al mundo desigual entre hombres y mujeres, se convierte en una amenaza. Fisuran el muro del silencio. Sor Juana, Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, Elena Garro han contribuido a que con su voz se escuchen las de otras. Cada vez más escucharemos ese estruendo de voces femeninas que exige, señala, reprueba ese mundo desigual que las ha dominado. Según datos recientes del INEGI del 2021, de acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE, que mide la violencia contra las mujeres, del total de mujeres en México de 15 años y más, un 70% ha registrado o experimentado por lo menos un incidente de algún tipo de violencia, bien sea psicológica, sexual, física, económica o algún tipo de discriminación. Y también, de acuerdo con esta encuesta, se estima que la violencia psicológica es la que tiene una mayor prevalencia y que alcanza un 50%, mientras que la violencia sexual se mantiene por encima del 49%. La violencia física alcanza el 34.7% y la violencia de carácter económica o la discriminación se mantiene por encima del 27%. Y está con nosotros María Elena Ríos. Es una mujer que ha sido atacada, violentada. Seguramente ustedes conocen el caso y ella está impulsando ahora una modificación a la ley. ¿De qué se trata esa modificación, María Elena? Gracias, Javier. Bueno, esta ley la nombraron en el Congreso de la Ciudad de México como Ley Malena, porque, bueno, han visto que mi proceso es luchar contra todo y todos los que se oponen a que tenga yo acceso a la justicia. Fíjate que ya llevo 3 años y 5 meses, casi 3 años y medio desde que me intentaron matar con ácido y pues desafortunadamente no he podido llegar a la etapa intermedia debido a toda la dilación que permite el Poder Judicial.
Mira, lo primero es la tipificación. ¿Qué es la tipificación? Normalmente cuando tú vas a denunciar a un ministerio público, este tipo de agresiones, intentos de feminicidio con ácido, Exacto. son considerados lesiones. Lesiones que erróneamente desde los médicos lo nombran que van a sanar entre 15 y 20 días. Y cosa que eso no es verdad. Así Te es. intentan matar primero por la condición, la naturaleza del químico. Claro. Y segunda, porque estos son ataques de odio hacia las mujeres. Es una especie de borrado. ¿Por qué hablo del borrado? Que es muy importante hacer énfasis en esto. A las mujeres nos borran de la existencia convirtiéndonos a un cadáver. O cuando sobrevivimos a este tipo de quemaduras, nos borran nuestra identidad. Así es. Y la identidad es muy importante para sentirnos como seres humanos inmersos dentro de la sociedad, o por lo menos sentirnos parte de un grupo determinado, ¿no? Por eso es necesario que se tipifique como feminicidio en caso de que no sobrevivan, o feminicidio en grado de tentativa. Es que los castigos sean ejemplares. ¿Qué es un castigo ejemplar? Mira, ¿Cuál debería ser? No habrá una justicia absoluta, porque nada nos devuelve los años de lucha, nada nos devuelve nuestra piel original. Así es. Pero se estaban proponiendo 8 años en la anterior iniciativa, que esto va avanzando poco a poco, ¿no? Y bueno, esta la que propone con todo y todos los agravantes son más de 30 años. Si a esto le antecede una relación sentimental, de amistad, de parentesco. Mira, primero vamos a poner el contexto. El 95% de las agresiones vienen de parte de una pareja sentimental o expareja sentimental. Así es. Lo primero que hacen es huir, porque evaden la responsabilidad. Entonces las mujeres tenemos que decidir entre llevar a cabo un proceso legal que es desgastante económica, a tus hijos que tienes ahí. y que es desgastante económica, física y emocionalmente. Y afecta a los hijos también. Claro, porque lo que afecta primero, además de a ti, es a tu primer entorno social. ¿Y quién es tu primer entorno social? La familia. Y son los hijos. Oye, hay una cosa que me llama la atención. Estás haciendo una crítica a los medios. Les falta perspectiva de género. Por supuesto, para entender mejor todo el fenómeno. A todos nos falta perspectiva de género. Y te voy a decir por qué. A mí me gusta observar de todo, ¿no? He hablado con legisladoras porque lo que he notado es que sí debe de haber una reforma en la educación, ¿eh? Claro. Porque seguimos en un sistema educativo nacionalista y cívico, que nos dice, nos habla y nos enseña a celebrar una carta magna, que no nos enseñan a darle una correcta lectura. Claro. No sabemos qué es un ministerio público hasta que nos vemos inmersas en sucesos como el mío. No sabemos nuestros derechos fundamentales, no sabemos que existe una ley general de víctimas, una ley general a las mujeres a una vida libre de violencia. Así es. Y todas estas situaciones no las sabemos hasta que las vamos aprendiendo en el proceso, ¿no? Por eso es muy importante también hablar y englobar, pero sobre todo hablar de una responsabilidad social que tenemos todas, todos y todes, ¿no? Entonces, retomando esta... La cuestión legal, la educación, la gana de cambiar como sociedad, ¿no? Porque todos podemos y debemos hacer algo. Y sobre todo también los derechos que tenemos en cada estado de la República, porque recordemos que cada estado tiene su propio código penal. Oye, María Elena, ¿y si necesitamos más leyes? Tenemos muy buenas leyes, ¿no? Pero ¿Ese han es el sido, problema? sí, o sea, mira, hay leyes, pero no porque se nombren leyes quiere decir que están bien hechas. No se quiere interpretar correctamente en parte. la ¿Sabes ley. cuál es uno de los problemas que he notado por parte de la legislación? Que de alguna manera tenemos que reconocer, sin ofender, solamente reconocer que una o un legislador tiene una óptica a partir de su privilegio. ¿Qué es lo que vemos en la legislación? Abogados con maestría, doctorados, familiares de exdiputados, exfuncionarios o funcionarios públicos. Hay esta amistad, ¿no? Que se ha ido heredando de alguna manera. No puedo generalizar, pero existe. Existe todavía un pensamiento blanco. No la piel blanca, esa es otra cosa,
pero el pensamiento blanco es privilegiado. Y digo, Javier, no tiene nada de malo aspirar al privilegio. Todos aspiramos a tener un carrito, una casita, un estilo de vida mejor. Claro. Lo malo del privilegio es que no te permite ver otras realidades. Y tomar decisiones a partir de tu óptica privilegiada es erróneo. Siempre lo he dicho y hasta ahora me escucharon en la Ciudad de México y también lo hicieron ya en Puebla. Siempre he manifestado que las y los legisladores tienen que sentarse primero a platicar con las víctimas para entender el problema, porque nunca nadie nos va a comprender, porque para que tú me comprendas, Javier, necesitan quemarte con ácido y es lo que no queremos para mujeres y tampoco para hombres, ni para niñas ni niños. Pero si es necesario entablar un diálogo, hacer mesas de trabajos y así poder tomar una decisión más a conciencia, con evaluación, con análisis, con estudio. Con realidades así debería concretas, de ser. las Así que ven debería las de víctimas, ser. ¿no? Pero normalmente las iniciativas de ley siempre son arbitrarias, pero ninguna realmente es empática con nosotras, porque no hubo ese acercamiento, porque en algún momento un legislador tenía problemas con el fiscal de Oaxaca y quería agarrar mi problema para perjudicar a otra persona porque tienen problemas personales, ¿no? Eso es totalmente deleznable. Y la cuestión de los partidos políticos también tendrá que ver con todo Claro, por supuesto que tienen, de pronto he escuchado, fíjate, en algunos comentarios en redes sociales, pero ¿por qué te vas con tal color? ¿Por qué? Yo no soy de ningún partido y ni me interesa, a pesar de las campañas que hace Juan Antonio Vera Carrizal de que yo quiero ser diputada. Yo estoy estudiando en la UNAM y no me interesa, pero bueno, es elección popular, las personas que nos representan y esas personas son las que tienen que tomar las decisiones. Tú eres música. Sí. Pero estás haciendo política. Pues es que para hacer política no necesitas ser diputada, senadora, presidenta. La política se hace desde aquí afuera. Un ciudadano tendría que hacer política que sí. todo el tiempo. ¿Y sabes cómo la hacemos? Nombrando, articulando y denunciando las realidades que están aquí afuera. Articulando como ahora. Muchísimas gracias, María Elena. Al contrario, muchas gracias a ti por el espacio y pues muchas gracias a todas las personas que me dan la oportunidad de escucharme. Pues cuando quieras, esta es tu casa. Gracias. Y seguimos. Puebla es el primer estado de la República en aprobar la Ley Malena, que castiga hasta con 40 años de cárcel la violencia feminicida. Se aprobó de forma unánime en el Congreso poblano castigar los ataques con ácido en la entidad. Ahora ya se reconocen como tentativa de feminicidio. A nivel federal, la Cámara de Diputados votó también de forma unánime una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Víctimas, incrementando las penas por lesiones inferidas con ácido a través de la llamada Ley Ácida o Ley Malena. Se espera que el Senado de la República apoye esta resolución. A favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Este 8 de marzo, miles de mujeres y niñas salieron a las calles de la Ciudad de México para manifestarse en el Día Internacional de la Mujer. En 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Hoy, 47 años después, la lucha sigue. Con gritos, cantos y pancartas, se muestra el firme deseo de luchar por sus derechos y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. Estamos buscando la defensa de nuestros derechos y sobre todo bajar los niveles de criminalidad para las mujeres. Justicia por las mismas oportunidades de trabajo, justicia por las desaparecidas, justicia por las asesinadas. Son los gritos de miles de mujeres de todo el mundo. A pedir justicia para encontrar a mi hija. Siento que mi hija, él la tiene, no la deja salir. Mi hija vive. A mi hija, Diané Moreno. A ella vino de vacaciones a México
y la secuestraron el 18 de abril del 2021 en Villagrán, Guanajuato. Todas ellas marchan para hacer justicia por las que ya no están y marchan por su propia justicia. Hoy estoy aquí porque el 2018 fui violada por mi exnovio y en el 2020 él me intentó de matar con un desarmador, me dio en la cabeza. Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un contingente de 800 policías mujeres resguardaron la marcha. Sin embargo, el llamado Bloque Negro estuvo presente violentando esta marcha, que en su mayoría fue pacífica. Yo he sido víctima de discriminación por el simple hecho nada más por ser indígena. Creo que no se vale, ya estamos en el siglo XXI y lo que le pido a las mujeres es que no se callen. Según el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, entre el 2015 y el 2022, más de 17,000 mujeres y niñas fueron asesinadas en México. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. En los años 60, en el mundo, el movimiento feminista se concentró en el avance de las mujeres en el plano político y también en garantizar sus derechos reproductivos y sexuales, muy de la mano con la aparición en esta época de la llamada píldora anticonceptiva. Pero bueno, en ese tiempo también en México surgieron organizaciones que se enfrentaron política y de manera armada contra el Estado mexicano en los tiempos de la llamada Guerra Sucia. Y precisamente nuestro compañero José Meléndez nos presenta en esta pieza la visión de la acción comprometida de estas mujeres en las llamadas guerrillas. A raíz del movimiento estudiantil de 1968 es que muchas mujeres deciden participar en acciones armadas en nuestro país. El caso de María de la Luz Aguilar es ejemplar y es ella misma quien hace una compilación de la participación de las mujeres en los movimientos armados de México en la segunda mitad del siglo XX en el libro Guerrilleras. La publicación es el resultado de un encuentro de mujeres guerrilleras que se da en 2008 y que permite saber a través de testimonios propios o de personas que conocieron a otras guerrilleras cómo fue su participación en esta lucha, qué hacían, qué les preocupaba a las mujeres guerrilleras. El texto intenta visibilizar la participación femenina en los movimientos de la guerrilla en México, de explicar que los fenómenos son apreciados de manera diferente, porque lo sufren diferente las mujeres y los hombres en todos los sentidos, ya sea en la tortura o en la participación política. Guerrilleras logra visibilizar también que las mujeres que participaban en estos movimientos armados no iban de adelitas, ni atrás de los hombres, sino que iban al parejo y a veces un poco más adelante. Los testimonios expuestos en el libro muestran la plena conciencia de sus actos, de su propia decisión de participar en la guerrilla, en que estaban totalmente convencidas y que no se arrepienten de haber participado, ya que pensaban que era su obligación histórica y moral de cambiar este país. ¿Y cómo lo hicieron? Apostándolo todo. Apostaron su juventud, a veces a sus familias, a sabiendas de que podían perder la vida. El documento rescata a las compañeras guerrilleras caídas o que desaparecieron en todo ese proceso, y que ahora las sobrevivientes tienen que rescatar su propia historia, su memoria y decir por qué luchaban, y en palabras de la misma Luz María Aguilar, que no quedaran en el olvido y en el basurero histórico de los periódicos y de las fichas policíacas. En palabras de Carlos Montemayor, se puede comprender algo más de la fortaleza de nuestro país, la mujer que toma las armas y decide participar en los movimientos libertarios como último recurso ante la vida lacerante de México. Continuamos con la X en la frente, pero antes vamos a hacer una pausa. No se vaya porque al regresar tendremos una entrevista muy importante sobre el feminismo mexicano actual con la académica y escritora Irmgard Emelhans. Recuérdelo, volvemos. Es un verdadero gusto compartir este espacio dedicado a las mujeres con Irmgard Emelhans. ¿Está bien? Cuéntanos, Irmgard, de ver que hace un siglo las mujeres de la Revolución peleaban por tener derechos políticos, esto se extendía a ser reconocidas, a tener el voto. Pensar que hoy en México estamos peleando
por mantenernos vivas. ¿Esto significa que regresamos a la época de las cavernas? Es que de verdad, ¿cómo te lo planteas tú? Yo me planteo que las cosas que yo hice en mi adolescencia no las va a poder hacer mi hija, porque qué terror, cómo la protejo. Está poniéndose mucho más difícil salir a la calle para las jovencitas hoy en día, ¿no? Pero también, o sea, si ya tenemos esa lucha que viene con la revolución de las mujeres, piensa también en los escritos de Nelly Campobello, que ya está describiendo esa violencia que estamos viviendo hoy. Entonces hay algo latente que yo creo que tiene que ver con la historia de la colonización, que está ahí como esa violencia como una forma de relacionarnos en colectivo, una forma de estructurar las ciudades, de relacionarnos entre nosotros, de sostener la vida en el planeta a través de la depredación y de la violencia. También si ves Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, habla de la violencia de género de la que estamos hablando ahorita. O sea, eso ya lleva ahí mucho tiempo. Esta manera patriarcal, patrimonial, de cómo el hombre visualiza a la mujer parte de sus posesiones, así claro. Es. Este gandallismo no es exclusivo de América Latina, de esta raíz latina que tenemos. Yo creo que no. Yo creo que el heteropatriarcado, que es el sistema en el que los hombres detentan más privilegios sobre las mujeres y en el que existe la propiedad privada, que es sistémico y planetario, que viene también con la modernidad, con la revolución industrial, se origina en la colonización, con esa idea que tuvieron los europeos de creer que llegaron a un territorio que ellos dicen virgen, despoblado, a colonizar, a apropiarse de él para obtener su propio beneficio. Entonces, de la misma manera en la que se apropia o nos apropiamos del territorio para explotarlo, lo consideramos como un recurso. De la misma manera se trata a las cuerpas de las mujeres y a los cuerpos feminizados como si estuvieran allí disponibles para hacer lo que se da la gana con ellos. Y tiene que ver con la manera con la que sostenemos la vida en el planeta, que es una manera de depredación. No tenemos una relación de reciprocidad con los ecosistemas del planeta y por eso es tan urgente ahorita plantear esta perspectiva feminista, ponerla adelante, porque nos estamos acabando con el planeta y estamos acabando con las mujeres y con los sistemas que nos sostienen. ¿Tú crees que lo que no se repara de alguna manera en esta forma de cómo las mujeres crean comunidad, sostienen comunidad, aportan, si no se resuelve o no se repara, en algún momento ninguna ley ni ningún precepto legislativo puede? Es decir, más que leyes necesitamos esa reparación y sobre todo esa forma de educar diferente. Miras la situación de los feminismos históricos, o sea, de los grupos feministas que militaron porque hoy tuviéramos derechos y leyes verdaderamente progresistas que tenemos en México, aunque no se ejecuten en la realidad, pero tenemos leyes sorprendentemente a favor de las mujeres y tal. Esos grupos están peleados a muerte por rencillas internas, por tomas de postura. También hay problemas de diferencias que son reales, como diferencias de clase o de origen social y tal, pero si no nos ponemos a trabajar y a reparar esas tensiones, pues no vamos a llegar tampoco muy lejos, ¿no? O sea, eso lo podemos hacer a través de la interseccionalidad y aquilatando las diferencias y la diversidad de todas nuestras historias, porque el feminismo no es como un par de tacones que te pones, un par de zapatos cómodos, lo que quieras, y nos ponemos todas los mismos y salimos a marchar a la calle. Claro que no nos van a quedar a todas los mismos zapatos. Sentido de comunidad, pero también trabajarse a una misma para no descalificar a las otras, ¿sabes? Para no buscar la mirada de aprobación masculina, para tejer realmente lazos de sororidad y solidaridad y no ponernos el pie entre nosotras, que eso también es muy común. O sea, supe de una producción de una serie que se hizo sobre feminicidios y era una producción de puras mujeres y se mataron de principio a fin. La serie salió, pero entre todas se mataron. Y eso es sintomático de que necesitamos sanarnos a nosotras y entre nosotras y reinventar nuestras relaciones, porque el patriarcado lo que hace es ponernos en competencia. ¿Tú crees que en esta lógica estamos avanzando cuando de repente siento que este modelo machista, reproducido en canciones y en otras cosas de las nuevas chicas influencers y demás, encontramos frases como, ¿no? En canciones que escuchamos, ¿no? Hoy las mujeres no lloran,
hoy las mujeres facturan. Yo me compro flores yo misma, ¿no? Entonces, esto no es ir por una línea, digámoslo así, de equilibrio, que es lo que busca el feminismo. Equilibrio entre los derechos de los hombres y las mujeres. Hijo, eso que tocas es un punto fundamental porque además eso que es las canciones, las redes sociales, es lo sensible que nos da forma como colectivo y como personas, ¿no? Nos aprendemos a entender como personas en relación a esas referencias. Entonces, como dices, las chavitas van a querer ser las que facturan y sin embargo, ese es como el nuevo conformismo, podemos decir, de ser la mujer neoliberal que se empodera a través de un salario, pero que compite, pero que se convierte en depredadora como un hombre y que perpetúa otra vez esas cadenas de violencia, de despojo, de generar privilegios en detrimento a los demás. Que además esa canción de Shakira esconde pues, un dolor tremendo de una violencia de género que claramente allí ocurrió, igual de Miley Cyrus. Entonces las mujeres jóvenes están cantando esa herida que se subsana superficialmente uniéndose al mercado, ¿no? O consumiendo o volviéndose productora o volviéndose millonaria, lo que sea. Sin embargo, hemos sido socializadas adentro de cadenas de violencia. El ser mujer ya socialmente implica ser socializada, te digo, en estas estructuras de violencia para ser sumisa, para cumplir ciertos roles, para tener privilegios menos que los hombres y tal. Entonces esas cadenas de violencia las vamos heredando de generación en generación y si no subsanamos esas heridas, pues no vamos a trascender ese lugar de víctima, que es lo que está el significante principal del movimiento feminista hoy en día, que eso es a lo que a mí me preocupa, que las chicas salen a la calle y soy víctima de violencia y el Estado me tiene que mirar y me tiene que resarcir. Más bien tenemos que empezar a mirarnos entre nosotras, a curarnos entre nosotras, a cuidarnos entre nosotras, para de allí pues empezar a hacernos más fuertes y resarcir esas violencias, pero entre nosotras, no un ente abstracto que es el Estado, ¿sabes? Así es. Muchas gracias por estos minutos. De verdad, muy, muy valiosa la reflexión. Nosotros continuamos con la X en la frente. Es un hecho que pese a los grandes avances en materia de derechos de las mujeres, de las jóvenes y niñas, se ha caminado mucho, pero también falta mucho por hacerse, cuando la principal exigencia de todas ellas es poder vivir sin miedo. Sin duda, Javier, porque si no hay la garantía de que las mujeres, niñas y jóvenes se sientan seguras y protegidas en su país, pues todos los demás derechos simplemente pasan a un segundo plano. Y también hay que entender que la lucha de las mujeres es la lucha por el futuro de cualquier país y particularmente México. Y hay que decir que en este sentido su lucha tiene que ser también la de sus padres, sus hijos, sus maridos y sus compañeros. Y nosotros nos vemos, usted lo sabe, la próxima semana aquí, como todos los sábados, con la X en la frente.